Mira, Veces
Estoy quitando una. Dos. Una. Una. No llevas una. No, no, no. Tienes que estar Gerardo, pero luego. Chucho. Chucho. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Les agradezco mucho el que nos hayamos podido reunir esta tarde. Gracias por toda la serie de mensajes de preocupación en estos días pasados. Ahí la llevamos. No puedo decir que esté al 100%, pero bueno, pues trataremos de cuidarnos con los medicamentos para salir adelante. Bueno, sin más, voy a empezar porque tengo muchísimas cosas que decirles y hay muchísimas cosas que compartir hoy. Entonces, hoy es nuestra última sesión y bueno, pues yo creo que todas son importantes, pero esta pues es el gran cierre y es sí importante, pero en grado mayor. Entonces, vamos a comenzar. Hoy les voy a invitar para que reflexionemos dos cositas importantes primero. Las cosas y los lugares.
es muy importante esto de las cosas y los lugares porque, pues, cuando muere una persona o cuando se va de casa o cuando perdemos un trabajo o cuando perdemos o cuando nos tenemos que mudar de casa, pues decimos, ¿y qué con las cosas? ¿Y qué con los lugares? Cuando nos cambiamos de casa, resulta que pues ya tenemos conocidos a los de la tiendita, a los del mercado, a los de cualquier cuestión y tenemos que abandonar y empezar de nuevo y eso también es un duelo. Aquella persona que ha sufrido una separación, aquella persona que ha sufrido una separación, pues también tiene que empezar de nuevo y tiene que ver, pues, qué hace con las cosas y qué hace con los lugares. Entonces, de esto se trata el día de hoy la charla, la primera charla que vamos a tener. Y entonces, lo primero que nos salta a la reflexión es esta palabra, que esta palabra ya la han dicho varios, Marta, si anda por allí, ya la ha dicho, pero es la resiliencia. Cuando, ojalá que nos dé oportunidad la vida para poder profundizar un poco en este punto que es la resiliencia y que podamos entenderla todos perfectamente bien. Ojalá que en otro momento, en otro curso, lo podamos abordar, el tema de la resiliencia. Pero bueno, lo vamos a tocar ahorita como el tema de la reestructuración. Hay que, una vez que hemos perdido algo o a alguien, es necesario empezar a reestructurar, no querer suplir. Ojo, no se trata de suplir, porque este es el peor error que podemos realizar. Se trata de reestructurar, porque la persona o el objeto o la cosa ya no va a estar, ya no está presente en nuestras vidas. Entonces, tenemos que reestructurarnos. ¿Cómo reestructurarnos? Afectiva, cognitiva y práctico, o sea, de forma práctica, muy, muy práctica. Vamos entonces ahorita a ver cómo tenemos que reestructurarnos de forma afectiva, de forma cognitiva y de forma práctica. Entonces, acuérdense, estamos hablando, nuevamente lo repito, estamos hablando de lugares y de las cosas, ¿sale? Y dentro de los lugares y las cosas puede ser que tendamos a suplir. Es decir, el niño que ha perdido a su papá y que de un momento a otro se le desmorona todo el asunto, toda la vida, y entonces empieza a actuar como el papá y entonces empieza a vestirse como el papá. Eso es suplir. Reestructurar es tratar de recordar a la persona, pero sin que me duela el recuerdo. Entonces, esta reestructuración tiene de fondo una reaprender a vivir, un reaprender a vivir. ¿Cómo vamos a reaprender a vivir? ¿Cómo vamos a reaprender a vivir? Pues fácilmente, aquí les estoy dando como una lista que no necesariamente tienen que ser así, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, no, porque si no, si lo hacemos como un tipo proceso, empezamos a generalizar las cosas, entonces no se trata de esto. Pero reaprender a vivir significa esto. 1, aceptar la realidad de la pérdida. Aceptar la realidad de la pérdida. 2, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. O sea, nosotros vamos a reestructurarnos en la manera en que, 1, aceptemos la realidad de la pérdida. Aceptemos la realidad de la pérdida. 2, que trabajemos en las emociones y el dolor de la pérdida. O sea, como lo dijimos ya en otras ocasiones, en otros momentos, no, de nadie depende, en un primer momento de nadie depende el que tú, sí, el que cambies tus actitudes y tus emociones en un primer momento. Ojo, cuando el duelo ya se convierte crónico e inclusive patológico, allí sí necesitas ya de alguien que te eche la mano para salir adelante.
pero en un primer momento alguien me lo preguntaba y me decía, ¿y cuánto es el duelo? ¿Cuánto es lo que puedo hacer de duelo por una persona? Mira, el duelo, te lo vuelvo a repetir para que no se olvide de esto. El duelo es diverso para todo tipo de personas, diverso. Pero la sociedad, en sus ritos, en sus diversos ritos que ha establecido, es muy sabia, la sociedad es muy sabia, porque ha logrado interpretar este no proceso, sino ciclo del duelo, y entonces tenemos pues cosas maravillosas que nos llevan pues a vivir el dolor de una forma mesurada, de una forma tranquila, de una forma en paz y en sabiduría. Exacto. El dolor, lo que dice Marta Patricia aquí, el dolor es inevitable. O sea, no podemos dejar de sufrir. Pero cómo sufres es la forma en cómo se te invita en este momento. Entonces, ojo, al menos en la iglesia cristiana o en la iglesia católica, tienen muy marcados estos tiempos, fíjense, con la misa de esto que se le llama las exequias, así se le llama de forma correcta, lo que conocemos como la misa de cuerpo presente para los que son católicos. Y a los 9 días se celebra la misa, valga la redundancia, de 9 días. Y esto es muy importante y esto es muy interesante. Esta visión que nosotros tenemos de cristiana la traemos arraigada del judaísmo, del judaísmo. La numerología dentro del judaísmo es muy, muy importante, es muy, muy importante. El cristianismo también la adopta como tal y hace de esta experiencia de la numerología una experiencia también rica para la iglesia. Entonces, ¿por qué? Es lo que le digo a la gente, ¿por qué no celebramos 8 o 7 días y sí celebramos 9? ¿O por qué no 10? ¿Alguien se lo ha preguntado? Yo me imagino que sí, o no quiero pensar que soy el único, ¿cómo se dice? El único que piensa en esas tonterías. Pero el 9 en el judaísmo significa eternidad, significa eternidad. Entonces, por decir, para los que son católicos de aquí, de este grupo, por eso cuando celebran a una fiesta de algún santo patrono o alguna cuestión, se hace un novenario, porque celebramos la eternidad de esa persona. Entonces, cuando hacemos los 9 días, la celebración de los 9 días, entonces tenemos la cuestión de que le pedimos a Dios a través de nuestras oraciones que la persona que ha fallecido tenga y goce de la eternidad. Por eso es que son la cuestión de los 9 días. Toñita, tienes una aportación. Adelante. Sí, para mí y lo que he aprendido es que los 9 días son similares a los 9 meses de gestación que estamos en el de nuestra madre, Sí, ¿sí? Y los nuevos 9 días nos está preparando para asimilar que ya nos entregaron ahora a la madre tierra, sí. ¿sí? También, digo, dependiendo de la cosmovisión en la que nos encontremos, por decir, porque esta que tú nos has dicho, Toñita, es la visión, la cosmovisión náhuatl, la prehispánica, ¿no? El que Sí, el hombre sale del vientre de la madre y la regresa al ma- vientre de la tierra. Sí, sí, es también entendido como eso, claro, por supuesto. Y los musulmanes tendrán otra visión, los judíos tienen otra visión. Yo no hubiera querido ser judío, la verdad, porque los judíos, métanse a internet, a YouTube, les recomiendo que se metan a internet, a YouTube, y los judíos en su tumba, en la tumba de los seres queridos, no ponen lápidas, ponen piedras, son piedritas, van poniendo piedritas en la tumba del muerto. Nosotros, cristianos, o los que somos cristianos, decimos que vamos a descansar en paz, pero el judío no, el judío una vez que muere y va a trabajar,
va a seguir trabajando. Entonces, por eso le ponen las piedras, para que siga trabajando y pueda seguir construyendo. Entonces, por eso digo, no, qué bueno que no fuimos judíos, porque afortunadamente nosotros vamos a descansar, ¿no? Pero bueno, una anécdota chistosa y cómica. Sale. Sí, Toñita, ¿algo más? No, era mi aportación únicamente. Muy bien, gracias, Toñita. Sale. Tercera cuestión. Adaptarse a un medio en el que reina la ausencia de lo que perdimos. Retransformarse, reaprender a vivir, nos lleva a adaptarnos a un lugar o a lugares en donde reina la ausencia de la persona que se fue. Hace poco decía alguien, no recuerdo la verdad quién era, pero hace poco decía alguien que veía a su esposo, o que llegaba a la cama y experimentaba que se sentaba alguien allí y pensaba que era su esposo. Bueno, si lo vemos desde la parte psicológica, aquí hay varias perspectivas, ¿eh? No se vaya a molestar nadie. Si lo vemos desde la perspectiva psicológica, tenemos que decir que son reacciones de nuestras propias mentes que nos hacen al momento de liberar endorfinas y no sé qué tanta cosa. Yo no soy ¿cómo se llama? Experto en esas cuestiones, pero que al momento de estar en este proceso biológico, pues obviamente el cuerpo y todos los cuerpos somos física, y entonces es tan poderosa nuestra mente que logramos materializar cosas. Eso es lo que diría la ciencia. Ahora, lo que diría la fe, ¿qué sería? Veo a mi esposo caminar por la casa, veo a mi hijo caminar por la casa. Bueno, pues desde la fe puede ser, y podemos admitir que qué cosa, que se trata de dones de Dios, de regalos de Dios o del Ser Supremo, que te permiten que experimentar la presencia de tu ser querido en ese momento de dolor que te encuentras. O sea, todo depende de qué perspectiva nosotros estemos. Así es que allí te la dejo ya como de tarea. Tú ya sabrás cuál es de las dos la que tú prefieres. Y cuarto punto, hay que recolocar emocionalmente las cosas y continuar viviendo. Al final de cuentas, ¿te acuerdas que te dije que este tema de tanatología es precisamente para eso, para volver a reestructurar, a recolocar emocionalmente a quien ya se fue, y que esto nos lleve a qué cosa? A seguir viviendo, a continuar viviendo. Aquí entonces aparecen dos palabras importantes. Uno es la duplicación y otra es la reconfiguración. Anótalo allí bien en tu libreta, así es que lo estás anotando. Duplicación contra reconfiguración. El que permanezcan las cosas iguales, aún a pesar de que la persona ya se fue, el tener ciertas actividades que nos hacen recordar a la persona que ya se fue, pero estas actividades no son esporádicas, sino que son muy continuas. Guardar toda la ropa de la persona que se ha ido o que hemos perdido. Inclusive, bueno, he visto algunos casos en que poner el plato de la persona que se ha ido serían cuestiones de duplicación. Es decir, estaríamos tratando de suplir a la persona que se fue, ya sea suplirla por otra persona o suplirla o duplicarla, es decir, colocar cosas que me hacen pensar que esa persona todavía está aquí, presente, que está físicamente presente, porque emocionalmente, amorosamente todavía sigue presente. Pero entonces esta es la parte en donde damos el paso hacia la reconfiguración. La reconfiguración es aprender a vivir en esa soledad que se hace con la pérdida del ser querido, y entonces
aceptas la muerte, los pasos que vimos hace un momentito, aceptas la muerte, vives tus emociones, las comunicas a los demás, bueno, no a todos, pero sí a los que les tengas más confianza. Y entonces empiezas a vivir esa ausencia, no olvidando, ojo, porque eso es lo que vamos a ver después, no olvidando. Se escucha. ¿No se escucha? Sí, Se escucha. Bueno, ya se escucha bien. Ah, ok, perfecto, gracias. Entonces, es ese salir adelante para continuar viviendo. Vámonos entonces a lo que es el tema principal. Sus cosas, sus lugares, sus espacios. Voy a leerlo tal cual dice la diapositiva porque no me quiero tardar mucho, sobre todo por la cantidad de cosas que tengo todavía que decirles en este último día. Pero lo más importante cuando pierdes a alguien, a un ser querido, pero ojo, todo a su momento, es transformar el entorno, transformar el entorno. Es una tarea dolorosa, pero necesaria. No hacerlo es no saludable. Vuelvo a repetir, lo más importante es transformar el entorno. Transformar el entorno. No me voy a poner yo de ejemplo de Teresa de Calcuta, pero quiero decirles, a los, no sé, creo que fue al año que murió mi abuelo, una de las cosas que hizo su servidor en la casa de mi abuelo fue pintar la casa de otro color y avivarla de otra forma. Si no, ahí está mi mamá, que es la testigo fiel, o mi papá también, ¿no? O sea, hacerle un cambiecito poco a poquito a la casa para transformar el entorno. Porque si se queda igual, no hacerlo es como si estuvieras en un abismo en el que te echan tierra, sacas tierra, te vuelven a echar tierra y vuelves a sacar la tierra. Entonces, es necesario transformar el entorno. No solo cuando muere alguien, sino cuando se va alguien, cuando el hijo... Ah, eso, las mamás que se les va el hijo a estudiar a otro país y que guardan religiosamente el cuarto del hijo y no le mueven ni un cachito al cuarto del hijo. Entonces, allí tenemos la cuestión, o sea, es una cosa que dices, bueno, por si vuelve a llegar, ahí le tenemos su cuarto. Pero esto también es parte de el transformar las cosas y los lugares. Siguiente. Bueno, lo que les decía yo en el primer punto, no es necesario hacer esto precipitadamente. Ustedes van a saber en qué momento lo van a hacer y cómo lo van a hacer y también si hay el dinero para hacerlo. Entonces, no se precipiten, sí transformen el entorno, pero váyanlo transformando poco a poquito, poco a poquito. Otra cosa muy bonita que podría compartirles es repasar las fotos. Pero no lo haga solo. Es preferible hacerlo con la compañía de algunos seres queridos para cultivar sanamente el recuerdo. Ojo, es necesario hacerlo con algunos seres queridos para cultivar sanamente el recuerdo. Ahora, otra cosa importante, la gestión de los lugares. La gestión de los lugares también es un proceso muy, muy complicado, porque al redimensionar los espacios, es necesario tener una mente muy abierta. Está como eso que les contaba yo al inicio de este amigo que fue a la casa de una señora y que ¿te acuerdan que les decía en un principio que sacaba la ropa
y que cuando sacaba la ropa se acordaba de alguna cosa y ya la volvía a meter otra vez. Allí es en ese aspecto en donde tenemos que estar muy abiertos a ese cambio, porque al final de cuentas tú no vas a cambiar, perdón la expresión tan fuerte, pero tú no vas a cambiar al muerto, o tú no vas a cambiar al esposo que se fue con la otra, o tú no vas a cambiar al hijo que se fue a estudiar para superarse y para estar bien. No, eres tú la que va a transformarse. Entonces, hay que ser capaces de mantener un adecuado equilibrio entre las experiencias de vinculación y las de separación, ya que es una clave de felicidad en medio del dolor que suponen algunas separaciones. O sea, si bien es cierto, hay que valorar el amor que le tienes a ese ser querido, pero cuando empiezas a sacar su ropa, no te sientas culpable porque piensas que ya valió y que ya se fue. A eso me refiero. No sé si hay dudas, preguntas hasta este momento. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Sí, Pati, adelante. Lo que pasa es que pasó hace muchos años que una de mis hermanas perdió a una hijita de meses, sí, porque la bebé tenía problemas de corazón, ella no lo sabía, la llevó al pediatra y de ahí la mandaron así en ese mismo día, sí, a que se fuera a un hospital, no recuerdo porque yo la acompañé, y quedó internada la bebé y la operaron como, no sé si al otro día, y la bebé falleció. Y lo que hicieron las vecinas de mi hermana, lo recuerdo, sí, y ahora me quedo pensando si fue bueno o no tan bueno, que cuando mi hermana se fue pues a todo esto del sepelio, etcétera, cuando regresó ya habían sacado de su casa todo lo de la bebé, la cuna, la ropita, todo, que para que mi hermana ya no estuviera llorando y no tuviera como recuerdos tristes. Pero yo pienso que, o sea, que la intención fue buena, pero como que de golpe quitarte todo lo que era de tu hijita, pues como que creo que no, como que creo que debió haber sido paulatino, ¿no? Nunca Mira, le he preguntado a mi hermana cómo lo vivió, si le pareció bien o se enojó porque le quitaron todo lo de su hijita, pero hago la pregunta, ¿tú crees que eso estuvo bien? mira, te acabo de subrayar ahí en la diapositiva, no sé si lo ves. Ajá. ¿Qué dice? Sí, que no es necesario hacer esto precipitadamente, ni dejarlo por mucho tiempo. Ok, pero eso, Pati, ¿quién lo decide? Pues la que perdió al ser querido, ¿no? Es correcto. El duelo, acuérdense, el duelo es personal, individual. Puede ser familiar, pero cada uno de los integrantes de la familia lo vive como necesita vivirlo, ¿sale? Entonces, esto que hicieron con tu hermana, pues pudo haberla puesto en una situación muy fuerte psicológicamente hablando, porque no le dejaron vivir el duelo, y sí estaría, fíjate, no por estar de chismosos ni mucho menos, pero sí estaría interesante saber cómo vivió su duelo. O sea, frente a este hecho que, como dices tú, no tuvo mala intención, pero sí estuvo mal llevado. Sí, yo también pienso eso, que no fue correcto porque no dieron tiempo, pues como a desprenderse poco a poco, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, tuve un amigo por muchos años y él diario me escribía, diario, durante 10 años. Y de pronto lo dejó de hacer y yo me comuniqué a su celular. Sí. Y me entero apenas anoche que mi amigo murió.
O sea, la última vez que él me escribió fue el 7 de febrero. Me dicen que el 8 se sintió mal, lo llevaron de urgencia al hospital y él murió el 10 de febrero. Y entonces, pues sí, para mí fue la noticia muy repentina, muy dolorosa, pero como, como que cuando la hermana, que fue la que me contestó, me dijo que ese teléfono de su hermano se iba a desactivar, Sí. pero que ella no me había dicho que estaba muerto, sino dijo, yo soy la hermana de Juan, este teléfono se va a desactivar, pero yo te puedo atender en otro, ¿no? Ujú. Y me comuniqué y ya desde que dijo desactivar, pensé, pero ¿por qué va a desactivar el teléfono? ¿Por qué él no me contestó? Ya hasta que le digo, pero él está bien, y me dijo, no, mi hermano falleció el 10 de febrero. Sí. Y entonces para mí así fue como, pues un golpe fuerte, porque yo no sabía que él estuviera enfermo. Yo sé que tuvo un infarto, pero no sé si fue de COVID o no pregunté detalles, nada más dijo ella que él se había sentido mal, que lo llevaron a urgencias, que no podía respirar bien y que le dio un infarto. Y entonces, pues yo la verdad lo que me pasó a mí fue como que de inmediato empecé a llorar y estuve llore y llore y llore y llore. Y yo todavía conservo sus últimos mensajes. Y yo todavía los quiero conservar, no los quiero borrar. O sea, no, porque yo no estoy lista para despedirme de él. No, y aparte, ¿sabes qué, Patricia? O sea, sería, discúlpame la expresión que voy a decir, sería muy tonto que a ¿cuántos días? A menos de un mes. No, bueno, es que yo me enteré anoche. Por eso, pero lleva muerto casi un mes, Desde el 10 de febrero. ¿sí? Ujú, Entonces, no, o sea, eso es muy precipitado, porque ahorita lo vamos a ver que también el vivir este proceso, o no este proceso, perdón por utilizar esta palabra, porque proceso, hablar de proceso es hablar generalizadamente. Más bien, ya no hablen de proceso del duelo, sino ciclo del duelo, ujú. ¿no? Y entonces, este ciclo, Pati, es cuando tú lo quieras cerrar. O sea, nadie te forza a eliminarlos, no. Inclusive, está bien que los tengas allí. La pregunta que siempre nos hemos hecho es, ¿para qué los vas a tener en tu celular? Pero esa es una cuestión que a lo mejor y ahorita no me puedes responder y que no te diría que me respondieras. Más bien lo que tendrías que ir meditando en estos meses, a lo largo de estos meses, es ¿para qué, Patricia Soledad? Yo quiero tener esos mensajes. Te voy a poner un ejemplo, no porque sea tu caso, porque ya no pude ir a verlo y me quiero martirizar viendo sus mensajes. Mm, La intención es mala. Porque quiero recordarlo porque era un gran amigo. La intención es otra y es buena. mm. Entonces, si lo quiero seguir recordando como un amigo, pues ¿para qué los borro? Pero si la otra intención es lo que dije anteriormente, allí sí tenemos que hacer una retransformación, ¿no? O como en el caso de tu hermana, hay muchas películas, muchas películas, sobre todo casi de terror, que hablan acerca precisamente de este tipo de casos. ¿Y qué es lo que terminan haciendo las mujeres que pierden a un niño? ¿Te has dado cuenta de qué es lo que pasa? Pues yo lo que me di cuenta, pues mi hermana bajó muchísimo de peso y se deprimió. ¿Sí? Y hay otras que caen en la locura, ¿no? Como Mm, esas telenovelas de esta mujer de Verónica Castro, ¿no? ujú, O de María Mercedes, que agarraban un bulto de telas y parecía como que andaban cargando, creo que había una, ¿no? Rosa Salvaje, si no mal recuerdo, y que una que queda toda aliciada y no sé qué tanta cosa y agarra un bebé de trapo y queda loca. ujú. ¿Pero por qué? Pues precisamente porque hiciste todas las cosas precipitadamente
y no dejaste vivir ese duelo que tenías que vivir. Entonces, ¿cuándo, Pati, cuándo, Toña, cuándo, María Meléndez, tenemos que terminar el duelo? O sea, una fecha sensata es 1 o 2 años, 1 o 2 años, cuando más, ¿sale? O sea, puede ser desde el mes 0 hasta el mes 24. Hasta allí vamos bien. Y pensando que hay algunos estudiosos de la materia de la muerte que dicen que en el sexto y séptimo mes, son los meses en que más sufrimiento y más dolor hay. Y ya de allí, sexto y séptimo mes, les digo, no generalizando, pero sí ya se ve una alza para ya poder salir adelante. O sea, en los meses que más se tienen que poner ustedes atentas sobre o atentos sobre su dolor, es en esos meses, quinto, sexto y séptimo. Y allí es donde le tienen que echar más kilos, porque si no salimos de allí, perdón la expresión, ya valimos. Pero les digo, no lo vivan apresuradamente, todo con mucha tranquilidad. No dejen que los forcen a hacer algo que ustedes no quieren. Al final de cuentas, los seres humanos contamos con tres cualidades intelectivas. Es la inteligencia, la voluntad y la libertad. Entonces, tú eres capaz de desear, tú eres capaz de elegir y tú eres capaz de ay, se me fue la idea, sí, inteligencia, de ver si es bueno o si es malo para ti. Entonces, ojo, que nadie los force, por favor. ¿Vale? Gracias. Gracias por tu intervención, Pati. Muy bien, seguimos entonces. Entonces, vamos a ver esta pregunta que es muy importante. ¿Es bueno o no es bueno ir al cementerio? A ver, muchachos y muchachas, de los 50 que están ahorita aquí, los que no los hemos escuchado, que participen, ¿es bueno o no es bueno ir al cementerio? Marta, adelante. Es según las creencias. O sea, realmente, ahorita como está la situación, pues muchos de los que han dejado su legado lo han dejado por escrito en el aspecto de no quiero que me reanimen, quiero que me entierren, quiero esto, quiero el otro, pero ahorita la situación está de que pues no lo podemos enterrar, no podemos ir a los panteones, pero es como uno se sienta bien o no. Realmente uno no puede decir, está bien lo que haces, está mal. No, es conforme tú quieras, conforme tu necesidad, según mi comentario. Gracias. Bien. Gracias, Marta. Vero, adelante. Buenas tardes. Hola. Pues yo también, bueno, soy un poquito de la idea de lo que comentaba la señora, pues cada quien sus ideas y su creencia. A mí sí me gusta, pues, ir al cementerio, bueno, y no nada más, bueno, falleció mi mamá, sino, pues, es una forma de rendirle, pues, un tributo a la persona, ¿no? Que quisiste en vida y, pues, vas a visitarlo, ¿no? Bueno, yo de hecho ahora que falleció mi mamá y fui al cementerio, pues yo le dije, mamá, pues tú sabes que a mí no me gusta el cementerio porque pues siento que nada más ahí están los restos de un cuerpo que fue prestado, ¿no? Yo sé que pues su alma, espíritu, no sé cómo lo quieran llamar, pues ese trasciende y yo siempre he dicho que alguien que tú quisiste en este mundo siempre va a vivir, bueno, contigo mientras tú lo recuerdes, ¿no? Entonces, sí es bueno ir al cementerio, pues, según la decisión de cada quien. Yo como cuando falleció mi suegro, pues, yo le digo a mis hijos, no soy de ver a los difuntos, ni mucho menos ir al panteón, pero pues ahora sí que, pues tuve que verlo y tuve que ir al panteón porque yo dije, si yo no lo veo, o sea, no lo voy a creer, ¿no?
Sí. Entonces, para mí hasta fue muy difícil porque yo hubo un tiempo que no aceptaba que mi suegro había fallecido. Yo siempre decía, no, pues como que mi suegro está de viaje. Y íbamos a su casa y decía, no, pues como que está de viaje. Como él salía mucho, pues así como que mejor pensaba otras cosas que hacerme a la idea de que pues, había fallecido, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, Vero. Toñita, y luego Sí. iconografía. Bueno, yo creo que así como dicen las compañeras, es como uno se sienta, ¿no? A mí el ir al cementerio me da tranquilidad, platico, siento que si les dejo flores o lo que les haga, como que siento que se quedan alegres, como que para mí es no olvidarlos y que estamos ahí presentes, ¿no? Y si estamos en proceso de superar ese duelo, pues es un bienestar. Eso a mí como que me conforta. Ok, muy bien. Gracias, Toñita. Iconografía. ¿Pero cómo te llamas iconografía? Me llamo Guadalupe Sánchez. Guadalupe. Listo. Es que mi máquina es la del trabajo, por eso está nombrada así, Ok, no te como preocupes. iconografía. Adelante, Lupita. Mira, yo respeto también eso de ir al panteón o al cementerio o a donde los tengan encerrados. En mi caso, es mi esposo que murió. Sus hermanas casi me obligan a ir al cementerio porque tiene 3 meses que murió. Yo no quiero ir. Y ella es tan duro y dale que tengo que ir a despedirme de él. Yo siento que yo ya me despedí de él. Entonces, yo no sé por qué la gente, ahorita que tú nos diste el texto de hace rato, a veces quiere imponer cosas, no te deja pasar ese duelo o ese proceso como tú lo sientas o como tú debes de pasarlo, sino que hay gente externa que a lo mejor su dolor es muy rápido, se le pasa, y en otros casos tardamos más tiempo en asimilarlos, pero no es tan duro y dale, o sea, que quieren que nuestro duelo lo llevemos a su manera. Eso es lo que yo quería exponer. Muchas gracias. Muy, muy buena tu aportación. Gracias. Nos va a servir porque entonces vamos a ver qué es lo que les puedo yo aportar. El cementerio, los columbarios, lejos de ser contraindicado, o sea, es decir, lejos de ser una cosa que no se pueda hacer, que esté prohibido, puede ser construir un modo de conducir externamente lo que se está viviendo internamente, como lo expresaba ya Marta, como lo expresaba Vero, como lo expresaba Toñita. O sea, hay mucha gente. Vero decía ahorita hace un momentito que no le gusta ver a los muertos, ¿no? Ver a los muertos cuando están en el ataúd. Pero como lo he dicho en este tiempo, cada duelo es una cosa muy distinta. Y habrá gente que necesita ver a la persona allí en el ataúd para convencerse de que está muerto. Y habrá gente que no le sirva ir al panteón, y habrá gente que no le sirva ir al columbario, pero habrá otra muchísima más gente que, como lo vemos cada 1 y 2 de noviembre, que inclusive hasta hacen una verbena para ir a sentirse bien porque están acompañando a la persona. Marta, adelante. Bueno, yo quiero Ahora que me desconecte yo. comentarles lo que hace mi hermano. Baja la señal, por eso. Fuerte. Es Ya. que iba al cementerio y platicaba de sus problemas a mis abuelos. Eso le relajaba, le despejaba la mente. Eso es en cuestión de mi hermano. También mi hermano y mi madre, ellos, como bien lo mencionas, la costumbre, es decir,
a acompañar a los difuntos, a arreglar las tumbas, bueno, desafortunadamente el año pasado no se pudo realizar. Y bueno, hablo de mi hermano porque mi hermano, él partió el año pasado en mayo. Sí. Y bueno, si eso te da la tranquilidad. Otro comentario que les voy a hacer es de que mi hijo mayor lo llevaba a mi mamá, yo creo que muy seguido al panteón, mientras yo iba a trabajar. Y decía, ay, tita Marta, qué bonito lugar es tráeme más veces. Y es que en el panteón, pues generalmente vacío, se escuchan los pajaritos, ¿no? Claro. Entonces, es como tú te sientas y no te sientas obligado en el aspecto de que menganito, sultanito. No, tú tienes tu tiempo y vas a ver que solita vas a querer ir. Nadie te va a obligar. Esa era mi aportación. Gracias. Antes de darle la palabra a Connie, si me lo permiten y si no se enojan, voy a sacar mi catolicismo frente a ustedes. Perdón, dije que no iba a hablar de religión, pero quiero decirles esto. Todo el mundo en la sociedad piensa que la iglesia considera todo pecado. Yo les pregunto a los católicos que están aquí, ¿han escuchado eso de que casi todo es pecado? Pues, bueno, sí, claro que sí. Hay mucha gente que dice, es que, bueno, déjenme contarles la historia de mi pitufo, que mi mamá no me dejará negar. Yo tenía un pitufo que me gustaba muchísimo, uno de esos suspiritos azules, de peluche. Y entonces una de las amigas locas de mi abuela le dijo, no, es que esas cosas son del demonio. ¿Y qué fue lo que hizo mi abuela? Que me lo quema. Y me dijo, es que es malo, es que es el demonio, es que es esto. Ahora ya que estoy ya más viejo, comprendo perfectamente lo que sí es pecado y lo que no es pecado. Lo que la iglesia quiere, en general, todas las iglesias, es que lo mismo que dijimos en este curso de tanatología, que seamos felices y que con nuestra felicidad hagamos felices a los demás. La intención es lo que cuenta, la intención es lo que cuenta. Es decir, si yo quiero, perdón el comentario, pero si el sexo no es malo, el sexo para nada es malo. La intención en cómo tienes el sexo, eso es lo malo. Si a la persona con la que vas a tener el sexo nada más la ocupas para satisfacerte a ti, es malo, es pecado. Pero si es un sexo que es placentero para las dos personas, que es un amor recíproco, ¿qué de pecado tiene eso? Lo mismo es acá, y perdón por sacar este ejemplo tan que no tiene nada que ver en esto, pero la intención en el proceso de duelo es mucho lo que cuenta. Si a ti no te sirve ir al panteón, porque mira, hay gente que dice, es que cuando voy al panteón se me cargan todos los muertos y regreso todo cansado. Pues sí, si tú sientes que regresas todo cansado, pues ¿para qué vas? ¿No? Si no te sirve, pues allí en tu casa tienes una foto de tu ser querido y vive tu duelo allí en esa foto de tu ser querido. Si el columbario donde está enterrado fulanito de tal no te sirve para hacer oración, pues estarán allí las cascaritas, los cascarones, perdón que lo diga así, pero si no te sirve y si en lugar de servirte te desanima y te deprime, pues ¿para qué vas? Pero en el caso, por decir, de Marta Patricia, que nos estaba contando de su abuelita, ¿no? Creo que era. De su abuelita, el oír los cantos de los pajaritos en el panteón. A mí me encanta ir al panteón. Y me encanta ir al panteón por estar de chismoso para saber de qué murieron. Y cuándo murieron y dónde murieron y eso, ¿no? Que ya ven que luego le ponen allí, murió de un motocicletazo, se le salieron todos los sesos y ya. Por eso me gusta ir al panteón.
Vamos entonces a escuchar a Connie. Buenas tardes a todos. Hola, Connie. Yo lo que les iba a comentar es que en este aspecto de la muerte vivimos en un entorno cultural donde obviamente la muerte tiene un punto muy fuerte y muy definitorio en nuestra conducta, nada menos plasmado en la película de Coco que comentabas el otro día. Ujú. Si yo te quería, te recuerdo y que todos vean que te recuerdo, y si yo te quería, te pongo tu altar y que todos vean tu altar. Pero es la cultura que hemos vivido en el transcurso de generación tras generación, desde nuestros primeros pobladores Que vean en que esta no tierra. estoy haciendo otra cosa. Sí, Pero en este aspecto, como todo va cambiando y cada quien va viendo cómo es que va fortaleciendo esta pérdida. Lo único aquí, pues, es que tenemos que observar que tú nos los has comentado en el transcurso del curso, vaya la redundancia, que lo único que tenemos que observar es cómo nos vamos comportando nosotros mismos, ¿no? sí. Creo que recuerdan, les comenté, mi papi también falleció en diciembre. Yo estaba en Puebla, ya ahorita afortunadamente pude venir a mi tierra a verlo, que para mí es verlo. Y Sí. está la urna aquí en casa con mi mamá. Mi mamá aún no se encuentra lista para determinar qué va a hacer con ella. Y es correcto, porque cada quien tiene que saber en qué momento nos vamos a despedir o no, Claro. o vamos a hacer o no. Lo único en este caso que yo platico con ella y que, no sé si recuerdan los comentarios, soy psicóloga, platiqué con ella y con mis hermanos, pues es precisamente eso, ver que el hecho de que esté sea una cosa de alivio, Claro. y en el momento en el que la situación de mi mami vaya en deterioro en su estado de ánimo, entonces ya no es sano y entonces habrá que determinar. Y ahí es donde se tiene que platicar con las personas, porque estoy viendo que también en los comentarios otra compañera nuestra tiene la urna en casa. No, la gente te dice es que no es correcto, porque como está ahí, no es un lugar sagrado. No importa, o sea, es la sensación que a ti te dé el confort y te ayude a sanar esta pérdida, pero también hay que cuidarnos y observarnos y ver para que esta situación de tenerlos cerca de nosotros no llegue a ser algo que nos, Dañino. sí, aparte de dañino, como que detenga nuestra vida, ¿no? Sí. En ese momento entonces ya hay que determinar qué es lo que se va a hacer. Pero el hecho de ir o no ir al panteón, el que la gente te diga, es que si no vas, no lo extrañas, viene siendo tristemente una cuestión de educación cultural de nuestro pueblo, ¿no? Sí. Y mucha gente todavía no está lista para entender o ver que muchos estamos listos para decir, por ejemplo, en mi caso, no considero necesario ir a un panteón. Sí me gusta ir, por lo mismo que tú comentas, es un ambiente de paz, es un ambiente de recogimiento, es un pensar que mi ser querido no está solo, sino que está acompañado por vecinos y términos así, ¿no? Sí. Pero para mí no es necesario ir a un panteón a ver o recordar a esta persona que no está conmigo en cuestión física, pero así. Y a lo mejor en estos ángulos, pues hay que platicarlo, porque también la gente muchas veces no entiende nuestro sentir, pero hay Exacto. que hacer valer nuestro sentir. Yo creo que esto es lo importante en el caso de esta compañera nuestra, ¿no? Sí. Hacer valer nuestro sentir. Si la gente lo entiende, qué bueno, y si no, pues yo ya hice valer mi sentir, me quedo tranquila. Pero Claro. es eso, estamos yendo en esta situación que estamos viviendo, en una cuestión en la que ni podemos visitar panteones, ni podemos tener a nuestros familiares en panteones. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues reajustarnos a lo que estamos viviendo y creo que es la parte más difícil en este instante. ¿Cómo Sí. nos reajustamos a la pérdida de un ser querido cuando ni siquiera estábamos preparados Para esto. para tanta falta de tanta gente, ¿no? Mm. No sé quién me decía que a la hora de rezar tenemos que rezar por las ánimas del purgatorio porque mucha gente que se está yendo sin saber que se iba a ir. Ujú. Entonces, estamos viviendo con muchas cosas culturales, con muchas cosas de duelo, con muchas cosas que no entendemos y que pues también las personas que están obligando a que o que te incitan a hacer algo que no quieres tampoco lo están entendiendo. Mm. Es unir contra todo, ¿no? Así lo creo. Sí, yo aquí también meto mi cuchara, o sea, en el caso de Lupita y yo creo que de muchos que están aquí, acuérdense, eh,
a veces no es imprudencia de la gente. A veces no es imprudencia de la gente. Hay algunas que sí son imprudentes, ¿no? O sea, el clásico que llega y que te dice, ¿cómo estás? ¿No? Y tú casi, casi diciéndole, ay, animal, estoy, ¿cómo quieres que esté, no? Pero hay otras que no lo hacen con la intención de dañar a la gente. Pero eso sí, nosotros los que estamos viviendo los duelos, nosotros los que estamos viviendo los duelos, de repente no sabemos expresar lo que estamos viviendo y cómo lo queremos nosotros vivir. Allí vendría la frasecita esa de únete a los optimistas. Hay que hacer valer nuestro derecho de voz. O sea, en este caso, Lupita y los que estén viviendo esto, háblenlo, díganlo, exprésenlo y sean tajantes con sus decisiones. Por eso les decía, voluntad, libertad e inteligencia. Háblenlo y díganlo. A mí no me sirve en este momento. Si se enojan las hermanas de sí, creo que eran las hermanas de tu esposo, pues mira, tendrán dos cosas, enojarse y encontentarse. Que ellas vivan su duelo como tengan que vivirlo. O como lo dice un amigo, úntate aceite de valemadrina y deja que hable la gente, porque solamente tú sabes cómo estás viviendo ese duelo y en qué momento va a ser el oportuno para ir. Si es que en algún momento tienes que ir, una señora enterró a su hija de 10 años, yo cuando iba, cuando era el año 2000, imagínate, 2000, fue al panteón, pudo ir al panteón para reconocer, y eso fue la intención de ir al panteón, para reconocer que allí estaba su hija y que le habían dado una cristiana sepultura, porque no había ido al sepelio. Fue hasta 2019 a visitar la tumba, 19 años después. ¿Estás haciendo mal? No, no estás haciendo mal. Simplemente estás viviendo tu duelo como tú quieres vivirlo. Y sí, retomo lo que dijeron todas nuestras hermanas. La cosa está en que si a ti te deja algo bueno, bendito Dios, síguelo. Pero si ves que eso de ir al panteón y en lugar de avanzar estás retrocediendo, por favor, pinta raya y lo importante aquí es tu salud física y tu salud mental. Eso es lo importante. Yolanda, perdón. Yolanda Espinosa, ¿ya dijimos todo lo que ibas a decir o qué? Creo que sí. Bueno, sigamos. Ir al cementerio. Sí, Connie, adelante. Ah, no, creo que nada más fue. Ir al cementerio con moderación facilita el proceso de catarsis. ¿Qué es el proceso de catarsis? En este momento yo me siento ya cansado, necesitamos un momento de catarsis. ¿Cuál es ese momento de catarsis? Un descanso, porque 2 horas son muy pesadas. Entonces, Marta, Patricia, Yolanda y todos los que están aquí, vámonos a descansar. Entonces, ¿Qué se te entiende? ¿mandé? No, quién sabe, no era para mí. Entonces, a ver, muchachos, la catarsis es el momento en el que como que desahogamos todo y ahorita tenemos que desahogar la voz porque ya se cansó. Tenemos que desahogar a lo mejor algunos las necesidades fisiológicas u otros tenemos que ir a tomar un rato de aire. Entonces, son las 7. Nos vemos 7:10 nuevamente aquí, si les parece bien. Y ahorita continuamos, ¿vale? Adelante, caminantes, vayan a descansar. Bueno, hemos visto lo del panteón y yo creo que pues ya no podemos decir otra cosa y no me quiero enfocar mucho a esto porque esto no es parte de la tanatología, esto más bien es parte ya de otra ciencia, la teología, pero siempre que vivimos un duelo, siempre es importante acompañar el duelo con la fe.
Yo sé que estamos viviendo en una sociedad muy secularizada, una sociedad en la que se ha olvidado un tanto de Dios. En últimas fechas parece que la pandemia en los primeros meses de la pandemia acercó un poco más a la gente a cualquier tipo de religión, pero aquí no entra la religión, sino entra la fe, la fe, la fe en algo superior, la fe en algo que nos da permanencia, la fe en algo que nos transforma la muerte en vida. Llámese, por supuesto que como cristiano tengo que decir la resurrección, llámese, si tienen alguna otra cuestión, la reencarnación, la elevación, etc., etc. Ustedes sabrán cuál es de las cosas que ustedes profesan. Pero una de las cosas importantes y uno de los puntos importantes y una de las recomendaciones importantes es tener fe en esos momentos. Creerle a algo, no creer en algo, sino creerle a algo. Y en ese creerle a algo vienen estas preguntas. ¿Qué nos cabe esperar? O sea, no puede terminar nuestra vida como la de una plantita que se corta y se seca. ¿Qué ocurre cuando nos morimos? Hay muchísimas cosas que se llaman escatología en las religiones, escatología. Ese es el estudio de las realidades últimas, la escatología. Muchas religiones han especulado, porque son solamente especulaciones, ¿qué ocurre cuando nos morimos? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? Dejo hablar a Connie y ahorita les cuento una hipótesis que yo tengo. Connie, adelante. A mí cuando, en este momento que falleció mi papá, obviamente no tenía consuelo, reconciliación ni nada, ¿no? Pero hubo unas palabras así súper sencillas que fueron las que me hicieron como caer en cuenta. Todo el tiempo hablamos en que estamos en este mundo en calidad de préstamo. Claro. Por donde quiera que lo encuentres, siempre la expresión. Tenemos hijos prestados, tenemos vida prestada, todo es prestado. Entonces, en ese momento en que yo me encontraba tan triste, una amiga precisamente me dijo, en este momento, tu papá regresa a casa con nuestro padre. Wow. Y en ese instante como que, pues me vino mucha reconciliación, la verdad, cumpliendo esto que comenté primero, ¿no? Sí. Siempre decimos que somos un préstamo de Dios a esta vida. Entonces, el pensar que mi papá cumplió ese préstamo y regresa a casa con nuestros padres, con mi padre, con nuestro padre, como que me trajo mucha paz, tranquilidad, amor, y me hizo reconciliarme, claro que sigue siendo pérdida, Sí. pero pues en esos términos mi papá está con nuestro padre, y Claro. con eso me quedo y eso me da la tranquilidad. Ojalá y que estas palabras que a mí me dieron alivio, a muchos que estamos en este momento manifestando pérdidas, nos haga pensar que nuestros seres están con nuestro Padre según nuestra idea y según nuestra fe. Sí. Eso es todo. Gracias, Connie. Marta. Yo les quiero compartir el caso de mi madre. Mi madre vive, a Dios gracias, pero ella en una de sus operaciones se le bajó muchísimo la glucosa, se le bajó a 17, cuando lo normal es 100. Y en este aspecto me decía mi mamá, porque ella cuenta que realmente se enfoca mucho del lado izquierdo. En el lado izquierdo hay sombras, siluetas de personas, y tiene esas ganas y ese deseo de estar ahí. Por el otro lado escucha a mi hermanita que estaba cuidándola, diciéndole, mamita, mamita, aquí estoy. Pero la escuchaba y tenía esa necesidad de ir al otro lado. Pero dice que ni se acordaba que tenía familia, que era todo tranquilidad, paz, no tenía, es más, nada, todo muy tranquilo. Y bueno, mi madre está aquí con nosotros por mi hermanita, porque mi hermanita le dijo más fuerte, mamita, aquí estoy, no me dejes. Entonces mi madre
ya no veía hacia las lunetas. ¿Qué hizo? Voltear hacia mi hermana, y fue cuando abrió los ojos y de repente vio aquí todo el equipo de médicos y de enfermeras y aparatos. Pero es que lo que comenta el médico tratante es que estuvo en el umbral. Entonces, yo les puedo decir que con lo que me dijo mi madre, podemos estar muy tranquilos. Gracias. Gracias, Pati. Muy bien. Bueno. En el dolor es difícil creer en algo, creerle a algo, creerle a alguien, por la pérdida que hemos tenido y porque estamos experimentando desconfianza, estamos experimentando muchísimas cosas, pero lo importante es decirte, la fe, hasta parece el eslogan trillado, pero la fe mueve montañas. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, está demostrado que no podemos hacer más allá de lo que nuestras propias fuerzas pueden hacer. Necesitamos buscar algo superior que en el momento de la debilidad, en el momento de la desgracia, en los días aciagos, ese alguien nos dé fortaleza. Ya lo dice ese poema tan bello que no sé de quién, qué autor sea, pero dice que el cuate iba en la playa caminando y que en los momentos más difíciles de la vida solo había un par de huellas. Y le reclama a Jesús y le dice, oye, ¿por qué cuando más te necesitaba solamente se veía un par de huellas? Y entonces Jesús le responde, es que cuando solo veías un par de huellas era porque yo te llevaba en mis brazos. Entonces, en el momento del dolor, piénsalo, no te lo voy a imponer, pero piénsalo y lo importante es que creas en algo. Finalmente, para terminar ya esta sesión, que ya se nos está acabando el tiempo, ahí va esta última parte que es muy importante y con la cual quiero terminar con ustedes. No sé si ya la estén viendo, no, ¿verdad? Todavía no la están viendo. Déjenme tantito, 3 segundos. Ay, Dios. Ok, perdón. Listo. Ok. Muy bien, en esta me voy a ir súper rápido porque necesito hacer una dinámica con ustedes. También aprendemos del duelo, como ya lo hemos dicho. El duelo te hace mejor persona, aunque el precio que pagas es muy caro, es muy caro. Y esta frasecita tal vez era una de las frases que también les deje de tarea de aquí para cuánto tiempo les dure el duelo. ¿Cómo no me iba a enseñar algo aquella muerte? ¿Cómo no me iba a enseñar algo aquella muerte? La muerte de mi papá, la muerte de mi tío, la muerte de mi hijo, la separación de mi esposo, la separación de mis hijos. ¿Cómo no me iban a enseñar algo aquellas muertes? Todo aquello que amamos nos lo pueden arrebatar. Todo aquello que amamos nos lo pueden arrebatar. Pero lo que no nos pueden quitar es nuestro poder de elegir qué actitud asumir en estos acontecimientos. Fíjate, todo aquello que amamos nos lo pueden quitar, arrebatar, pero lo que no nos pueden quitar es nuestro poder de elegir con qué actitud voy a asumir el acontecimiento de la muerte. ¿Qué he aprendido yo de mis pérdidas? Sería como que la pregunta que te dejo esta noche para que no me la respondas ahorita, sino que te la respondas en el momento en el que quieres. ¿Qué he aprendido yo de mis pérdidas? Y mejor aún, ¿qué aprender de la vida? Cuando ya hay una pérdida, ¿qué es entonces? Acuérdense que lo que les he dicho, no tenemos que fijarnos en la muerte, sino más bien en la vida, una vez que hemos sufrido pérdidas. Y entonces, ¿qué aprendemos de la vida después de que se va nuestro ser querido? Que no solo es ir a la escuela y jugar con la bici la vida. Que la vida no se termina siempre con la vejez. Que el sinsentido también tiene espacio en la vida. Que las lágrimas solidarias valen demasiado.
que la inminencia de la muerte se puede comunicar, se puede acompañar, que la solidaridad, el amor, la paz y la justicia pueden matar muchas muertes. ¿Qué es lo que tú tienes que darle a una persona que está sufriendo un duelo? Solidaridad, fraternidad, amor, paz, justicia. Ay, es que ahorita que está bien sonsa y que anda llorando por su marido, vamos a clavarle la uña para poder sacarle lo que se le pueda sacar. No, lo que necesita la gente es justicia y paz. Y entonces la pregunta que te lanzo es, ¿por qué no hacer de la desgracia una oportunidad? Es difícil, es complicado, pero después de todo esto que hemos visto, este coach de la muerte y para la vida, porque el duelo o nos humaniza, o nos hace más humanos, o nos enferma. El duelo es un indicador de amor, como el modo de vivirlo es también de la solidaridad y del reconocimiento de nuestra limitación y disposición al diálogo. Tienes que aprender la lección de este duelo. Aunque cueste trabajo entenderlo, tienes que aprender la lección de este duelo. Porque si no aprendes algo, nos volvemos más apáticos. El que aprende del duelo se humaniza, se hace más hombre. ¿Qué podemos aprender del duelo? Ahí te van los 7 pasos que tu servidor y varios autores dicen que qué podemos aprender del duelo. Se las voy a mandar las diapositivas, por supuesto, para que si no apuntan algo, con mucho gusto lo tengan allí con ustedes. ¿Qué podemos aprender del duelo? Aprendemos a ser más humanos y más sencillos, porque nos damos cuenta de que en esta vida no la tenemos comprada. Te enseña cuáles son las cosas importantes de la vida, como el amor a los demás. No solo a los seres que tienes a tu alrededor más cercanos, sino mucho más ampliamente. Te haces menos materialista. Si aprendes a vivir el dolor, te haces menos materialista. ¿Qué aprendemos del dolor? De que eres consciente de tu propia muerte. Aprendes que no merece la pena enfadarse por cosas pequeñas. Si le quieren cambiar la palabra, por cosas tontas o cosas estúpidas. Aprendes del dolor a no juzgar a nadie, porque como dice el refrán, como te va en la feria, hay alguien que me ayude porque no me acuerdo cómo dice el refrán. Yo, Gerardo, Sí. pues no sé bien, pero yo digo que no a todos nos va igual en la feria, ¿no? A veces en la fortuna uno sube y baja, ¿no? O sea. Sí, exacto. Unas veces estamos arriba y otras veces estamos abajo. Y gracias. Y por último, te das cuenta de las personas que de verdad te quieren y te ayudan. El duelo, la pérdida, y esto es muy normal, te hace ganar amigos, pero también te hace perder a otros. Y es normal, es normal. No te sientas mal porque a lo mejor y les hiciste una cara cuando estabas en el velorio. No es por eso. Quien es tu amigo, allí va a estar siempre, apoyándote. Estos son los 7 puntos que continuamente les pido que revisen para que puedan aprender del duelo. Vivir la propia muerte como posibilidad humana de ser uno mismo hasta el final. Esto es contrario a lo que la sociedad tiene hoy. La sociedad de hoy se fija más en el tener que en el ser. Entre más tengas, más feliz vas a ser. No, entre más seas, entre más te comportes como eres. Si Isela es una chillona, ese es el ser de Isela. Y ese es el ser que tiene que tener hasta el final. Si Toñita es una rumbera, tiene que alegrar a todos con su rumba hasta el final.
Muchos no sabemos morir. Vivir la propia muerte como posibilidad humana de ser uno mismo hasta el final. En la medida en que la muerte es vivida y no negada, el duelo es no solo más fácil de elaborar, sino que se puede convertir en una experiencia de crecimiento y humanización en la medida en que es vivida la muerte y no negada. No negada. Hay que recordar sanamente, hay que recordar sanamente. No te olvides de tu ser querido. Hay que recordarla, hay que recordarlo sanamente. Porque el recuerdo significa que somos dueños de la memoria. Y ser dueño de la memoria es dar espacio a los recuerdos, permitiéndonos sentir el aguijón del dolor que nos produce la pérdida. Es dar espacio a los recuerdos, permitiéndonos que sintamos el aguijón del dolor que produce la pérdida. Listo. No hay que sucumbir al poder que tienen los sentimientos de culpa y resentimiento. No te permitas sentir culpa y resentimiento. Lo que hiciste en este mundo, lo hiciste. Bien o mal, pero lo hiciste. Ahora aprende de esas cosas buenas para reproducirlas y aprende de esas cosas malas para quitarlas. Que no te deje paralizado la tristeza. Ser dueño de la memoria consiste en dar el justo espacio a los recuerdos, sin caer en el consuelo barato de quien pretende quitar el aguijón al dolor producido por las separaciones, como lo que nos contaba Patricia. La hermana de Patricia tuvo que haber vivido un justo espacio a sus recuerdos, pero hubo alguien que a lo mejor consciente o inconscientemente le arrebató eso. Por lo tanto, la exhortación a olvidar es una falacia, es una tontera. No tienes que olvidar a tu ser querido, tienes que recordarlo sanamente, porque recordar sanamente es caminar hacia la integración sana de la pérdida y te ha de llevar también a centrarte un poco en los demás y no solo en ti mismo. Olvidar te va a hacer que te vengas hacia tu ombligo todo el tiempo. Recordar sanamente te va a hacer que vayas hacia afuera. El tiempo, dice una frase que el tiempo todo lo cura. Mal hecho. El tiempo no cura nada. El tiempo es neutral. Lo que ayuda es lo que tú haces con el tiempo. El tiempo nada cura porque el tiempo es neutral. Lo que ayuda es lo que hace cada uno con el tiempo. Siempre hay un mañana y la vida nos da la oportunidad para hacer bien las cosas. Pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero y que nunca, nunca te olvidaré. Dice Gabriel García Márquez, Gabo. Nuevamente lo leo. Siempre hay un mañana. Siempre va a haber un mañana, Pati. Siempre va a haber un mañana, Toñita. Siempre va a haber un mañana, Teresa. Siempre va a haber un mañana, Verónica. Y la vida nos da la oportunidad para hacer bien las cosas, pero si me llego a equivocar y este hoy que amaneció es lo único que me queda, me gustaría decirte no solo con palabras, sino con hechos, cuánto te quiero y que nunca, nunca te olvidaré. Y por último, ¿qué le digo a los niños? Porque esta es una cuestión cultural de nuestra sociedad. Los niños a veces ayudan elegantemente a los mayores para prepararse para su muerte. Cuando nos dicen, ay, mamá Pati, los nietos, ¿verdad, mamá Pati? Cuando te dicen, ay, mamá Pati, estás bien viejita ya. Ah, cómo nos cuesta trabajo que nos digan esas cosas, ¿verdad?
es que no aparentas tu edad y tú te emocionas y dices, ay, aparento de 18. No, aparentas de 50. Chin, ¿cómo te cae el balde de agua? O los que somos maestros, ¿no? Oiga, señor, oiga, o a mí que se me acercó uno de mis alumnos de la secundaria y me dijo, oiga, maestro, en lugar de decirme, ¿quieres ser mi papá? Me dijo, oiga, maestro, ¿quieres ser mi abuelito? Y dije, desgraciado chamaco, pero esos chamacos te hacen ver elegantemente para prepararte para tu muerte. La forma en que un niño se adapta a la pérdida de algún objeto real o imaginario depende de muchos factores. No puedes tratar a los niños de una forma a todos, no. ¿De qué dependen estos factores? De la edad, en el momento de la pérdida, las características del objeto o de la persona perdida, la relación particular del objeto perdido con el niño o de la persona perdida con el niño. No es lo mismo llorarle a la tía que vivía en Estados Unidos que a la abuelita que vivió todo el tiempo con el niño. Aparte, otro de los factores es las características de la pérdida. No es lo mismo una pérdida trágica que una pérdida pues ya anunciada por una enfermedad. O no es lo mismo una pérdida por COVID que un asalto o que un secuestro que termina en muerte. Otro factor más es la sensibilidad y la ayuda que le dan al niño los supervivientes de la pérdida. Otro factor más es la actitud que adquiere por medio de la observación de la reacción de los padres y de otros adultos. Ojo, los niños no son tontos. Ahorita lo vamos a ver que hay mucha gente que se va a otro lado para llorar. ¿Pero tú crees que el niño no se ha dado cuenta? Claro que se da cuenta. Y observa, porque somos muy observadores cuando somos niños. Y esas actitudes que tú tomas en ese momento son las actitudes que va a tomar este niño de frente a las pérdidas. ¿Cómo entonces acompañar a los niños? Uno, depende mucho de la edad de los mismos. No es lo mismo, y acuérdate lo que dice la ONU y esta de los niños, que dice que un niño de 0 a 3 años es un niño neonato, ¿no? De los 3 a los 6 es un niño que está estructurándose, que está mentalmente formándose. Un niño de los 6 a los 11 ya es un niño que capta la realidad en sí. Pero ya el niño de los 11, 12, 13, ya no es niño, ya es adolescente, entonces está sufriendo toda una serie de cuestiones que nos tardaríamos aquí mucho psicológicamente hablando, pero debes de ver la edad de los mismos y la madurez de los mismos, la madurez de los mismos. La clave principal es estar atentos a las preguntas que realicen. Estate atento a las preguntas que realicen, a sus reacciones, a su conducta. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Favorece la expresión de sus emociones y pensamientos y sentimientos. Haz que hable, no dejes que se encierre en sí mismo. Haz que hable. Y por el lado contrario, negar la muerte a los niños no es lo más correcto, especialmente cuando resulta que cada día están jugando con la muerte. ¿A qué se refiere eso de que están jugando con la muerte? Pues tú sabes que las noticias, cómo están plagadas de noticias de muerte. Bien sabes que los videojuegos que juegan los niños están plagados de muerte. Entonces, negar la muerte a los niños no es lo más correcto. Hablar de la muerte con los niños es importante. Los niños también viven la muerte. Y por eso es necesario dar espacio a la comunicación de los sentimientos y aceptarlos como tal. Si el niño quiere llorar, déjalo que llore. Porque hay mucha gente que dice, no llores. No, sí, déjalo que llore. La participación de los niños en la verdad de la muerte y en los momentos importantes del rito fúnebre es un acierto
para ayudarles a vivir sanamente la pérdida y para acompañarles en el proceso educativo de su vida. Hay mucha gente que dice, no lo llevo al velorio, no esto, no aquello, no el otro, porque le va a ir muy mal. No, al revés. Es importante que participe de esa verdad de la muerte, o sea, que sepa, que esté educado, que así como tiene que educarse para la vida, también se tiene que educar para la muerte. ¿Y qué mejor momento para educar para la muerte que en un proceso de pérdida? Porque de nuestras actitudes de este momento presente dependen las actitudes futuras. Ahí te van unas pistas de prudencia para hablar de la muerte con los niños. No son generales, pueden ser particulares, pero ahí te van unas pistas para hablar de la muerte con los niños. 1. Todos podemos beneficiarnos significativamente de la participación en la verdad de la muerte y en los ritos, ¿sale? O sea, no le niegues al niño vivir ese momento. Por más crudo que sea, no le dejes de compartir ese momento al niño. E inclúyelo en los ritos, en los diferentes ritos que tenemos en las diversas religiones. Hay personas que evitan ser vistas por los niños cuando lloran, era lo que decía. Otras que explican que la persona ha hecho un viaje largo. U otras que Dios se lo ha llevado al cielo. Bueno, algunas más que tenemos ya un angelito en el cielo. Filosóficamente hablando, no podemos tener un angelito en el cielo porque no somos creados como ángeles, somos creados como hombres. Entonces, por lo tanto, no puedes tener un angelito en el cielo. Esas son frases, estos son planteamientos peligrosos, pues pueden provocar reacciones poco saludables en los niños. Ah, se lo llevó Dios, está en el cielo, pues Dios es malo. Ah, se fue a un largo viaje, eso quiere decir que no nos quiere y por eso se fue. No tengo que llorar porque entonces los hombres no lloran. Cuidado, son reacciones poco saludables en los niños. Hay que darles participación en la muerte valorando individualmente cada caso. Hay que ayudar a un niño a comprender la muerte de una persona querida. Puede ser una forma de que la persona querida sigue viva, pero en nuestro corazón, no viva porque se fue a hacer un viaje largo. Utilizar fotografías o verbalizar recuerdos con los niños para dar espacio a la memoria. Eso sana también el alma. Otra de las cosas que sanan el alma es invitarlos a escribir lo que sienten o escribir al ser querido fallecido. Y una más, y la más importante de todas, creo yo, haz protagonista de la narración a tu niño, a tu niña, de cómo vive en este momento. Los niños tienen muchísima facilidad de palabra y tienen muchísima facilidad para creativa, literaria. Hazlos protagonistas de la narración de cómo vive en este momento. Sin afán de generalizar, podríamos enunciar algunas reglas para hablar con los niños de la muerte. 1, no engañes al niño. 2, a las preguntas que te dé el niño o el adolescente, dale respuestas simples y directas. Intenta comprender el contexto emocional y el grado de desarrollo del niño para responder a sus preguntas adecuadamente. Permite que el niño participe en el funeral tras explicárselo. Ojo, tras explicárselo. Todo lo que va a ver, explícaselo al niño. Y transmite tu propia esperanza, tu propia confianza, con ejemplos cotidianos o con ejemplos de tu vida común, de tu vida cotidiana. Y termino el curso con esto. Lo terrible y conocido es mucho mejor que lo terrible y lo desconocido. Haz al niño partícipe de esto. ¿Es terrible el momento? Sí, pero hazlo que conozca, hazlo partícipe. Porque después, cuando crecen o cuando crecemos, enfrentarnos a la muerte es algo terrible y meramente desconocido. A manera de conclusión en nuestro curso, como que un resumen en 2, 4, 6 puntos. Ahí te va. Nadie puede amar
sin dolerse. Nadie puede morir sin dejar a alguien dolido detrás de él. ¿Es posible que la pérdida de mi ser querido me pueda ayudar a vivir y a humanizarme? El duelo apunta en el cuaderno de la vida una nota de verdad. ¿Cuál es esa nota de verdad? Que nos morimos. Y como te dije en un momento determinado, como Camilo de Lelis decía a sus compañeros de congregación, hay que poner más corazón en las manos, hay que poner más corazón en la mente. Estas dos cosas son tal vez con las que me quedo. Hay que poner más corazón en las manos, hay que poner más corazón en la mente. Y entonces me quedan 15 minutos. Yo voy a decir una cosa, no quiero que se sientan ofendidos los demás, pero estos 15 minutos quiero hacer como una especie de despedida de nuestros seres queridos. Es decir, me explico, hay muchos que cuando se van no nos pudimos despedir de ellos. ¿Y cómo duele no despedirse de ellos? Y una de las cosas que nos une a ellos, espiritualmente hablando, es nuestra condición, valga la redundancia, espiritual, que se va fomentando a través de la oración. Yo no voy a hacer una oración católica, aunque soy católico. Yo solamente voy a hacer una oración, una plática con Jesús y una plática con los hermanos que ya han muerto. Pero fíjate, esta es una oración corporal. Entonces, si yo te digo, bueno, la cuestión era que los demás, que si los demás no están dispuestos a quedarse, con toda la confianza del mundo pueden salir de la reunión y les damos muchas gracias por su participación en este encuentro tanatológico. Los que sí se quieran quedar, que ojalá sean muchísimos, pues que les sirva de algo esta oración que vamos a hacer para que por lo menos les dé una gota de consuelo, que eso es lo que decían hace ratito, una gota de consuelo. Entonces, si me lo permiten, vamos a iniciar. ¿Qué es la oración corporal? Si yo te digo, pon tus manos en señal de oración, las manos en señal de oración es esta forma, ¿no? Así. Si yo te digo, pon tus manos, bueno, es que también decimos que pongas tus manos en señal, bueno, en señal de petición sería esta, en señal de oración sería esta, ajá. Luego va a haber un momento en el que te diga, bueno, que utilices a la loca de la casa. ¿Quién es la loca de la casa, de nuestra casa? La imaginación. La imaginación, ¿vale? Entonces, te voy a pedir que ocupes a la loca de la casa. ¿En qué aspecto? Nuestra mente es muy poderosa y podemos llamar en este momento a nuestros seres queridos a través de nuestro recuerdo. Llama a tu ser querido, pero llama a ese ser querido que no viste en las cenizas, que no viste en el ataúd, sino que viste diariamente. Y entonces te voy a decir, cierra tus ojos a lo largo de toda la oración. Luego va a haber un momento de despedida. Fíjate, hay una de las cosas que en la experiencia tan mínima que tiene tu servidor, he visto que lo que le cuesta a la gente es saber dónde está su ser querido. O sea, si creen en Dios, saber si está con Dios, o si creen en otra cosa, saber que están con otra presencia. Que esta oración sea para eso. Para pedirle al Ser Supremo, para pedirle al Dios que te permita, te conceda tener la certeza de que tu ser querido está allí. Entonces, cuando te diga, llama a tu ser querido, lo pones frente a tu persona. Y luego cuando te diga, abrázalo, ¿cómo lo vas a abrazar? Es muy sencillo. Llevas tu mano izquierda a tu hombro derecho y esta es la mano derecha y hombro izquierdo, y llevas tu mano izquierda a tu hombro derecho, ¿sale? De tal suerte que estás así, y así lo vas a abrazar, ¿vale? Pero en el momento en el que yo te diga. Y por último,
yo ya te voy a ir indicando todas las cuestiones. Entonces, trata de que nadie de los que están a tu alrededor te interrumpan, ¿va? Cierra tus ojos. Dice Agustín de Hipona que la mejor forma de entrar a nuestro interior es a través de los ojos, porque los ojos son la ventana del alma. Entonces, cierra tus ojos, date la oportunidad de vivir esta oración y entonces yo te invito, porque la oración, quien hace oración, lo primero que tiene que hacer en la oración es dar gracias. Dar gracias. Antes de pedir, das gracias. ¿Sale? Entonces, con tus ojos cerrados, da gracias a Dios, da gracias a lo que creas, por la vida de tu ser querido que te trajo aquí a este encuentro tanatológico. Estás aquí, si bien gracias a una coincidencia que tuviste con alguna persona, pero también es gracias a la presencia de esa persona que te cuida y te protege siempre. Dale gracias. Y dale gracias de todo, de todo, de todo, de todo. Dale gracias por su vida, dale gracias por su voz, dale gracias por su cuerpo, dale gracias por sus pensamientos, dale gracias por sus carencias también inclusive, dale gracias por sus debilidades, dale gracias por sus, en pocas palabras, sus debilidades y dale gracias a Dios por sus fortalezas. Que sea ese como un murmullo que das, ¿no? O sea, dile gracias, gracias. Y ya tú ponle como tú quieras ponerle, ponle como tú quieras ponerle. No sé si le decías gordito, chaparrito, no sé cómo le decías, pero dile, gracias. Que no se te olvide también darle gracias por el tiempo que pasó contigo, porque también es importante agradecerle el tiempo que pasó contigo. ¿Cuántos años fueron que pasó contigo? ¿Cuántas cosas viviste con él? ¿Cuántas cosas faltaron? Pero no por eso que faltaron, pues no hubo ningún problema. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias por tu amor. Gracias por tu acompañamiento. Si fue tu mamá, gracias por la vida que me diste. Si fue tu esposo, gracias por la alegría que me diste. Si fue tu esposo, gracias por los hijos que me diste. Si tu esposo se fue de canijillo con otra chancluda, pues dale gracias porque también no hubiese sido posible que tus hijos tan bellos hubiesen nacido. Si perdiste el trabajo, dale gracias a Dios porque por lo menos tuviste un empleo digno y estable y ahora pídele a Dios que te dé otro trabajo mucho mejor que el que tenías. Si perdiste a tu bebé, si perdiste al niño, etcétera, dale gracias a Dios porque por lo menos te dio la oportunidad del poder ser madre. Sí, si bien es cierto por un momento, pero hay tantas personas que no pueden ser madres. Gracias, gracias. Y escucha entonces esto tan amada. Bendita sea tu luz. Bendita sea la luz que cada uno de nosotros tenemos y que dejamos huella en esta historia y que dejamos para siempre algo de nosotros en la otra persona. Después de que das gracias en la oración, pides perdón. Es importante pedir perdón. Pídele perdón, pues a quien tengas que pedirle perdón, no necesariamente a la persona que se ha ido. A lo mejor y la muerte ha traído muchos problemas en la familia y muchos problemas en la casa y muchos problemas con diversa gente. Hay que pedir perdón, siempre hay que pedir perdón. Hay que irse a la cama pidiendo perdón.
la regamos siempre y eso va a ser una condición que tenemos todos en este momento, pero nunca te vayas. Hay una película muy bonita que, por cierto, se las recomiendo. Nunca te vayas sin decir adiós. Entonces, pide perdón. Sigue con tus ojos cerrados y pide perdón. ¿De qué o qué? Tú sabes. ¿De qué? Si es a la persona fallecida, pues pídele perdón. Si es a Dios mismo, pues pídele perdón. Si es alguno de los familiares de tu ser querido, pues pídele perdón. Que esa sea entonces ahorita tu palabra. Perdón, perdón, perdón. Y tú ya sabes de qué pedir perdón. Y entonces ahora escuchemos esta canción y pide perdón en medio de la canción que vas a escuchar. Está bonita también. Pide perdón y escucha. Y ojalá que haya sido un aprovechar para todos. No me gustan las despedidas, así es que no voy a dejar hablar a nadie para que no empiecen a desactivar los micrófonos, pero agradézcanle a la persona que puso el medio para que ustedes pudieran llegar aquí a este momento de, pues espero que haya sido de tranquilidad y de paz. Yo les repito, aunque se acabe el curso, no significa que las pláticas no siguen. Tengo mucha gente que todavía va a seguir con lo de las pláticas, pues adelante, tengan la confianza, si este servidor les dio la confianza, pues adelante. Que todos tengan una noche muy bendecida, gracias por acompañarnos y allí esténse al pendiente para que si otras personas más necesitan este curso, pues se los hagan saber que hay esta cuestión. Yo creo que para finales de marzo a lo mejor o principios de abril tal vez, pero como se atraviesa Semana Santa, posiblemente entre finales de marzo y mediados de abril abriremos otro por si alguien conoce a alguien más. Que Dios les bendiga a todos, que tengan muy buena noche y muchas gracias a todos por escuchar. Buenas noches a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias y mucho gusto. Gracias. 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 Buenas noches. Saludos a todos. Gracias, muchas gracias por todas. Sí. Bendiciones para todos. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Que descansen. Bendiciones para todos. Gracias, Gerardo. Ánimo, Lupita. Nos vemos en esta semana que viene, si Dios quiere. Sí. Gracias. Gracias. Buenas noches. Dios los bendiga. Igualmente. Ya váyanse a ver la novela. Gracias, gracias. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Bendiciones a todos. Gracias, Claudia. Igualmente. Gracias.